Continuamos en Imagen Chihuahua Noticias. Oiga, yo me siento muy contento porque me acompaña el día de hoy el arquitecto Carlos Carvajal Lechuga, él es presidente del Consejo Directivo de Mausoleos Luz Eterna. ¿Cómo estás, arquitecto? Bienvenido. ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto conocerte. Te escucho mucho desde hace tiempo. Gracias, arquitecto. Me gusta mucho la agilidad de tu programa y de alguna manera tus posturas. Gracias, arquitecto. Oye, pues una importante empresa a lo largo de la historia aquí en Chihuahua Capital, que es Mausoleos, y te invito para que me platiques acerca de ella, porque definitivamente ya es un referente en Chihuahua Capital. Sí. Lo comentabas ahorita fuera del aire, pero ¿cuáles son los inicios de Mausoleos? Platícame, arquitecto. Mira, mi historia particular crea una serie de inquietudes a temprana edad. Mi papá murió cuando yo tenía 23 años, él tenía 53 años en 1973. Pues desde entonces no compro ningún billete en tres. Claro. Y fueron circunstancias muy impredecibles, fue un evento catastrófico. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Recuerdo perfectamente que el funeral fue en una casa muy grande que tenía mi papá, pero fueron ríos y ríos de gente y la casa quedó destruida. O sea, desaparecieron unas piezas que tenía mi mamá ahí pues eran una cerámica española muy fina, yadró. Un armero que tenía mi papá lo trataron de violentar. Y de veras, la casa quedó en unas condiciones... ¿En dónde está ubicada la casa, arquitecto? Estaba exactamente en la 28, donde está la estación de radio. Ah, muy bien, 28, 2 de abril, por ahí más exactamente, o menos. Sí, esa era la casa. Okay. Entonces, viene una etapa muy fuerte de negación, de coraje, de injusticia, todo lo que sucede, sobre todo con un muchacho muy inquieto, que era yo en ese momento. Y ahí queda, no sucede nada, paralelo, siendo el mayor de 5 hermanos con 2 en la universidad, estudiando fuera de Chihuahua, pues me doy cuenta que no hay manera de que un sueldo pueda hacer frente a esas obligaciones y constituye una empresa constructora. Yo soy arquitecto, mi papá era un ingeniero civil hidráulico que hacía presas. Nuestra juventud es una juventud parecida a los libros de aventuras de Tom Sawyer. Nosotros nos pasábamos en el río haciendo balsas de bledo en los estados de Sonora y Sinaloa y Chihuahua. Mientras tu papá construía las presas. Así es. Los llevaban ahí. O sea, él hizo 14 presas en los estados de Sonora, Chihuahua. Y bueno, empezó en Chihuahua porque fue jefe de proyectistas de las Vírgenes. Estudió un curso de ingeniería civil e hidráulica en el MIT. Y ese es otro tema muy interesante porque las Vírgenes es una hermana chiquita de la presa Hoover. ¿Ah, sí? Sí, es una hermana chiquita, aquella es un monstruo, ¿no? Aquella sentó estándares internacionales de construcción de presas. Entonces ahí estaba eso. O sea, hay similitudes entre la Hoover y la presa Las Vírgenes. Sí, inclusive yo por ahí tengo la tesis de mi papá y hay una serie de planos dibujados por él en el 40 y tantos, fascinantes, hechos a mano. Fíjate. Son unos documentos valiosísimos, preciosos, los atesoro. Entonces, empiezo a trabajar en la construcción desde entonces, pero estaba muy sensible a la muerte. Me sentía, la verdad de las cosas, un muy mal hijo, porque al principio, y esto es algo que le pasa a todo el mundo, iba pues todos los días, al principio cuando la llaga estaba perfectamente abierta, iba al panteón, estaba en el Panteón de Dolores, y luego iba 2 veces por semana, y luego iba una semana, y luego pasaban 2 meses y no iba a través de los años, y luego de repente me doy cuenta que había una ocasión que hacía 2 años casi no había ido, a pesar de lo que lo traía constantemente en la cabeza, y era algo, una guía, un faro a quien imitar, un profesionista que desgraciadamente hizo un dolor muy fuerte. Yo no conocí como hombre, yo lo conocí a través de sus amigos y de los testimonios de la gente que ayudó, que fueron una cantidad enorme. O sea, te faltó tiempo para conocerlo como hijo arquitecto. Así es. Y lo conociste a través de las personas. Lo conocí ya muerto. Fíjate.
Inclusive iba a México a conseguir trabajo y parte de mi rutina era sentarme con los compañeros de él de trabajo. Y hay una cantidad de anécdotas, pues imagínate, era un hombre muy bragado, un pionero, Sí. construyendo las presas en los 50, 60 en medio de la nada. Eran de esos medio legendarios. Había gente que decía, es que el ingeniero patea un cerro y se abre. Pues no era tal, ¿verdad? Pero pues necesitabas esa personalidad para construir esto, pero a la vez tenía un lado tremendamente sensible, humano. Unos meses después, ya trabajando unos 2, 3 años, me quedo tirado en la sierra y en un invierno con una chamarrita. Y llega gente y me recoge y y me lleva a su casa a darme desayunar y cenar. Y al día siguiente en la mañana Sí. se juntan ahí como 4 o 5 familias a darme las gracias. Ah, caray, o sea, estaba el hijo del Así es. ingeniero ahí. Sí, tengo el mismo nombre. Sí. Entonces, bueno. Y empiezo mi vida de empresario. Y se empieza a despertar en mí una inquietud que la industria funeraria tenía una serie de deficiencias monumentales. Tenía un problemón. Tenía un estigma enorme. No era de gente bien nacida trabajar en esto. Inclusive la etiqueta de buitres, Sí. del dolor humano, la teníamos perfectamente bien ganada. Entonces, dejando esto de lado, empiezo a entender que la industria necesitaba renovarse en México. En medio de tu dolor. Ya había pasado el dolor, porque el dolor... El duelo ya lo habías tenido. De así manera. es. El dolor pasa y va cambiando a un dolor intenso, abrumador, Sí. y va cambiando a algo agridulce, donde empiezas a tener un recuerdo dulce, tienes todavía sentimiento, pero te empiezas a reír con la persona ausente. Mis obras al principio estaban regadas por el Estado y me la pasaba en la carretera, solo. Y era un momento ideal para platicar, para reflexionar, para oír música, y lo que sea, platicaba con bastante frecuencia con mi papá. Entonces ya venía la construcción. Sí, Después del duelo. Es una del mezcla dolor. de construcción y Sí. arquitectura. Entonces, un buen día decido que eso ya tenía que acabarse, que si creía, sucedería. Y yo soy un firme creyente de que si das el primer paso, pues no aparecen los puentes, como se dice, los creas. Y Porque además mucha gente seguramente en la época, perdón que te interrumpa, te decía, oye, que estás loco, es tristeza, es dolor, es... no, inclusive alguien me dijo, un amigo de mi papá me dijo, Carlos, ¿qué te pasa? Dedícate a lo que hacía tu papá. ¿Qué onda no traes? le muevas. Sí, muy bien. Porque además hasta podrían verlo como una falta de respeto Ujú, en aquel momento, ¿no? Entonces, afortunadamente he tenido la oportunidad de viajar lo suficiente y con mucha inquietud y curiosidad de ver qué había de industrias funerarias en otros países. Ajá. Y cosa que la familia se enojaba, ¿no? Porque les decía, ahí vengo, voy a ver unas tumbas, voy a ver un panteón. Y me tenía que levantar de madrugada para llegar cuando íbamos a salir todos. Fíjate. Empecé a empaparme de una cultura funeraria muy interesante a nivel mundial. Y además leyendo mucho. Y ahora ¿Cuál fue la que más te marcó? Mira, básicamente la de el Rin, o sea, el del Mediterráneo, donde la cultura funeraria italiana es parecida pero es distinta. Entonces, creo que si hay algún momento que fue catalizador, lo que dijo ya, fue que leo por ahí de 1992-93 de un accidente en Guadalajara. Un camión urbano mató una familia completa que estaba en un funeral en la banqueta tomándose una coca con unas papitas porque no había ni dónde estar. Entonces, pues las instalaciones eran completamente deficientes y de repente, que en aquel entonces era padrísimo, 4 o 5 días del año no dormía cuando traía algún proyecto que no me dejaba dormir. Lo que quería era que amaneciera para ir a empezar a hacer algo. Empezar el proyecto, exacto. Lo que fuera.
Y me entra esto del mausoleo, empiezo a hacer rayas, empiezo a entender, y entiendo que tiene un componente arquitectónico, que es mi carrera, pues tremendo. Sí. Que lo que necesitas es repetir esa sensación que yo mismo sentí cuando entras a edificios históricos, monumentales, y que te embarga el edificio, y que te lleva a unos niveles de sentimiento que no los logras con un edificio común que y no corriente. Y que no es la tristeza en primer plano. No, y que no necesitas una sensibilidad especial. Cualquier persona de cualquier orientación o de cualquier profesión o de edad pueden, y de cierta edad para arriba, llegan a sentir algo especial por un edificio. Entonces empieza un reto que se me hizo todavía más interesante, que nunca había dicho, ¿cómo le hago para construir un edificio milenario, eterno, luz eterna? Claro. ¿Cómo le hago para un edificio eterno? Pero bueno, ya no sé ni por dónde me fui, No, si te contesté la pregunta. No, sí, totalmente. Es que es muy interesante porque empezaste primero en el ambiente que rodeaba al funeral. Y luego como arquitecto ya te bajaste a la visión tuya. Es decir, bueno, ya tengo el ambiente que no lo quiero, ahora necesito lo de afuera. Okay. La construcción que tampoco quiero. Entonces empieza un proceso muy simple de yuxtaposición de ideas. Oscuro. Las funerarias oscuras, llenos de humo, necesitan tener luz. Claro. Edificios imprácticos. La gente se tiene que salir a comer un burro a la banqueta, pues restaurantes. Te paras donde sea, pues estacionamiento. Pero fíjate lo que nos pasó. Lo velamos a mi papá en la casa. Sí. Y ahí vamos al santuario, al Sagrado Corazón. Y luego se roban un montón de carros ahí en la iglesia. Ahí nos vamos al Panteón de Dolores, y afuera del Panteón de Dolores se terminan de robar unos cristalazos, otros carros. Caray. Le hice un Cristo precioso, que es el que está ahí en Mausoleos. Sí. Me lo hizo un artista chihuahuense en bronce, que un día me habla el administrador del Panteón de Dolores y me dice, se están robando tu Cristo. Pues claro, de bronce, imagínate. Y ahí voy, pues te estoy hablando de hace 30 y tantos años, ahí voy, lo recuperé. Esa es otra historia padrísima. Sí. Lo recupero y ahí es el que está ahorita en la capilla de Mausoleos. Es el que le hiciste a tu padre en aquel momento. Ese es. Ah, mira. Entonces, lo que dices es todo bajo un solo techo. Fíjate qué simple. Entonces tiene que tener una iglesia. Es cierto. Entonces ya tenías el concepto, tenías restaurante o un área de comido. Pues un área de atención. Un área de atención, y luego ahora una capilla. Exacto. Entonces te platico, ves qué interesante. Te platico el error que cometí. Y por eso ves este edificio aquí partido en dos. Digo, pues espérate, yo no le entiendo la industria funeraria, el embalsamamiento y ese tipo de cosas. Están medio, así lo pensaba, y esa es la verdad, o sea, son indignos. Yo le entiendo lo inmobiliario y lo que voy a hacer son nichos. Entonces abrimos y el edificio no tiene funeraria, tiene abajo un sótano donde manejamos los cuerpos y demás, y embalsamiento y hornos. Sí. Y la gente me empieza, y tenía un consultor italiano. Pero no era al principio así. Sí. Sí, siempre fue así era y así es. Okay. Entonces, y me doy cuenta que la gente nos empieza a pedir servicios funerarios. Y los empezamos a hacer en la bóveda central, en la cúpula. Porque el diseño también lo terminé haciendo con concepto, y el diseño en sí es una custodia del Santísimo con elementos radiales. Entonces cuando empezamos me doy cuenta que nos empieza a rebasar, nos empiezan a pedir 3, 4 funerales por día, pues no teníamos dónde, porque pues el edificio era espectacular, lleno de luz y muy distinto. Claro. Una cosa bien interesante, lo empezamos en octubre del 94. No sé cómo andemos de tiempo, Octubre 94. Sí, señor. Al mes y medio se voltea el país patas para arriba. Sí. El error de diciembre. Y nunca paramos de construir en un año y medio. Es cierto, había veces por semana 3 albañiles. Pero nunca paraste. Nunca paramos. Inclusive por ahí tengo la invitación.
La invitación dice de la apertura en el 97, o sea, 95, 96, ignoramos en marzo del 97. 2 años en construcción. O sea, y tú decías, ¿qué estamos haciendo con este proyecto, güey? Con los intereses y el país destrozado. Sin embargo, llegó algo muy retador y muy interesante. El porcentaje de cremación en México, que no había estadísticas, andaba alrededor, no llegaba al 10% en Ciudad de México y en unas que otros lugares. En Chihuahua, la gente muy snob y demás que se cremaba en Santa Fe o en El Paso. Entonces eran poquísimos. Sí, era un mercado reducido, ¿no? Que no existía. Pero empiezas a ver que realmente la tendencia era inevitable. Empiezas a ver los panteones de 20 hectáreas, pues hechos una desgracia. Y si a ti te ha tocado y tenías un jardín de 200 metros cuadrados, ahí te quiero ver tenerlo bonito, sí, claro, y cortado. 20 hectáreas no había manera. Entonces se reducen los espacios. El concepto era una concentración, pero con espacios generosos. Yo cometí unos errores, y uno de los errores fue, que está corregido, en el edificio de Juárez. Uno de los errores fue no tener salas de velación al principio. Por eso compramos el terreno de arriba y hicimos salas de velación arriba. Muy bien. Entonces, ahora, en estos días, pasado mañana, en unos cuantos días, inauguramos lo que le llamamos refundación. ¿Qué es la refundación? La refundación, y ni cuenta te das, es la construcción de un gran edificio dentro de otro. ¿Con qué fin? ¿Cuál es el motivo? El fin es que estamos duplicando la capacidad de nichos que teníamos y tenemos un edificio con toda la evolución de 27 años. Esto no hubiera sido un éxito, no estoy hablando no solo de edificios, si no hubiera un grupo de gentes muy profesionales, muy enfocados en la atención, en el corazón, en los sentimientos, en asistir a las personas con dolor, en que la gente que llega a aquellos edificios y que olvide sus edificios pueda procesar ese momento tan pesado, tan difícil, tan crítico, tan imposible. Entonces necesitas el lado humano, cálido. No, con la historia que me estás comentando sabemos de dónde nace ya el lado humanístico de Mausoleos. Y el innovador. Obviamente porque de la innovación, ¿no? Ese está... trabajar en sobre todo el lado humanístico, sí, que es lo que necesitas en estos momentos difíciles, retadores, sí. Y que todavía te traten mal, que como dices, cosas básicas, que no haya café, que no haya atención, y tú lo innovaste, lo evolucionaste a través de Mausoleos. No es un trabajo personal, esto es un trabajo obviamente de equipo, ya casi somos 700 gentes. Sí, pero nace de tu visión, de aquella necesidad. Bueno, para hacer o sea, nace de un empresario que hace una apuesta y que para que sea exitosa necesitas tener un servicio de excelencia, si no, ojalá. No importa que los edificios sean de oro. Totalmente. Pero yo sigo abogando por tu experiencia personal. Ese fue el catalizador, seguramente. Sí. Arquitecto Carlos Carvajal Lechuga, presidente del Consejo Directivo Mausoleos Luz Eterna. Un placer platicar contigo, arquitecto. Vamos a seguir platicando, ¿eh? Encantado, ¿eh?